Central pidió que se enviara la alerta a la ciudadanía hora y media antes de que se mandara. Se mandó a las 8:11. A las 6 y pico de la tarde, el Gobierno Central estaba planteando ya enviar aquella alerta. Pedro Gómez, es lo que se acaba de revelar en tribunales. Cuéntanos. La directora de emergencias del 112 de Valencia ha declarado como testigo ante la jueza de la Dana y ha confirmado que desde delegación de gobierno se trasladó a las 6:35 que había que enviar el Es-Alert, un mensaje que se envió a las 8:11 de la tarde. Ese mensaje se solicitó y desde el CEJOPI lo que se trasladó era que se estaba gestionando. Además, ha añadido que a las 12 de la mañana de ese día, Emilio Argüeso le preguntó por cómo estaban las carreteras para ir desde Sátiva a Valencia, añadiendo: es para presidencia. Una vez le explicaron cómo estaban de complicadas las carreteras, le respondió Argüeso: ahora se lo digo. Mazón tenía conocimiento a las 12 de la mañana de las complicaciones en las carreteras y pese a todo mantuvo su agenda. A las 6:35 se pide enviar esa alerta. Hasta las 8:11 esa alerta no llega. Es 1 hora y prácticamente 40 minutos, 1 hora y media de diferencia, desde que se pide hasta que se ejecuta. Todo pendiente de una llamada. Mazón desapareció, la llamada con Mazón se produce a las 20:10. A las 20:11 se lanza esa alerta. Así que el listado de llamadas de Mazón es capital porque va a mostrar su presencia y sobre todo la espera. Y esto es lo que, Pedro, los tribunales piden ahora, ese listado de llamadas que la Generalitat tiene que entregar tan pronto como hoy mismo. En las próximas horas tienen que trasladar desde les Corts Valencianas al juzgado de Núria Ruiz Tobarra esa información, ese listado de llamadas en el que aparecen llamadas con Salomé Pradas, con el jefe de la Diputación de Valencia durante esa comida que tuvo en el Ventorro. Vital esas notificaciones para la declaración de Maribel Vilaplana del próximo lunes, en la que la jueza quiere hacer una radiografía, una cronología de lo que pudo saber Mazón en los peores momentos de la riada. Estas son hoy las dos novedades. Políticamente, Mazón acudirá a este funeral de Estado mañana. Judicialmente el agua sigue subiendo hacia el cuello de la Generalitat. Las alertas estaban pedidas hora y media antes de que se lanzaran. Se esperó a Mazón. 8:10 su llamada, 8:11 la alerta. Es que las protestas ahora mismo se las están haciendo a Mazón. Yo no veo a la gente protestando a la puerta de Moncloa, que dimitan todos, pues que empiece a dimitir a alguien. Y no es lo que ha dicho la juez de Catarroja. Si uno, a lo poco la que uno sepa... roja de Catarroja. Que no, que es justicia. No puedes decir eso y luego quejarte de los otros jueces, Eduardo. Es que, de distribución competencial en este país, las alertas son las comunidades. Las emergencias civil son las comunidades, no es la jueza de Catarroja. El único que tuvo que salir por patas de Paiporta, yo recuerdo que eso fue 5 días o 6 después de la tragedia terrorífica que vivió Valencia. El único que tuvo que salir por patas fue Pedro Sánchez Pérez Castejón. ¿Y las ni los Reyes ni Mazón. Justicia, Ana Rosa, no hay otro camino. Pero no para esto, para cualquier delito que se cometa. Y quería hacer un apunte. No sé, que me perdone el periodista que hay de la barbita, que me disculpe, porque aparte de que... Los dos tienen barbita. Los dos tienen barbita. El señor que ha dicho de la... este señor. Sí. Que me perdone, que no me acuerdo porque se me va... Estoy también muy medicada. Discúlpeme, señor. Yo sé que usted lleva muchos años en la profesión, pero quisiera, por favor, eso que ha dicho de que la jueza roja me va a disculpar, pero no porque nos esté llevando el caso, que estamos muy contentos de momento con ella, pero usted sabe a quién vota esta señora, porque la denomina roja. Usted no está a favor de la justicia, de que se investigue la justicia en cualquier caso, no solamente en este. Es decir, si a usted, por ejemplo, le hubieran asesinado a sus familias como a las nuestras, ¿le diría a un juez si es a quien vota, o usted querría que ese juez o esa jueza investigara la muerte de sus familiares? Es la pregunta que le hago a este señor. ¿Usted sabe quién vota a esta señora? Victoria, queda la pregunta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Noticia de última hora, Mazón acaba de confirmar
que efectivamente irá al funeral por las víctimas de la Dana que se celebra mañana en Valencia, un año después del 29 de octubre. Vamos a contarles las implicaciones políticas de lo que esto significa y la reacción de las víctimas. Estamos en todos los puntos abiertos, en directo y novedad judicial a esta hora, porque efectivamente las mentiras de Mazón han sido 8, hasta el momento 8. Y la última acaba de dar lugar a un nuevo hilo judicial. Mazón no fue, como él había dicho, desde el Ventorro hasta la Generalitat. Fue más bien en dirección contraria, hacia un parque. Maribel Vilaplana confirma que Mazón le acompañó al parking y que no caminó hacia, sino en dirección contraria, a la Generalitat y a la gestión de la catástrofe. Hay novedad de última hora porque, collantes, los partidos políticos están pidiendo esa prueba, el ticket del parking para demostrar horas y compañías, las cámaras del parking clave y ese ticket fundamental a esta hora. Collantes, esto es lo que reclama a esta hora la oposición. Sí, Javier, porque en ese tramo, desde que Mazón deja el Ventorro hasta que llega aquí, son 10 minutos caminando. Mazón estuvo 40 minutos incomunicado. Lo único que sabemos es que acompañó efectivamente a la periodista Maribel Vilaplana a ese aparcamiento, a que recogiese su coche, y por eso ahora el Partido Socialista exige que la periodista entregue judicialmente tanto el ticket del parking como el extracto de la tarjeta para poder comprobar la fecha y la hora en la que pagaba ese estacionamiento. Ha dado la casualidad, Javier, de que hoy nosotros hemos aparcado en ese parking porque el más cercano al Palau estaba ocupado. Hemos estado allí y no hemos perdido cobertura en ningún momento. Mazón estuvo 40 minutos incomunicado. Me han dado las explicaciones cada vez que le han preguntado. No voy a entrar en el debate del minutaje o del horario por minutos que usted me está preguntando. También ha explicado que estaba comunicado, cosa que durante meses han negado y ha habido un bulo durante mucho tiempo de que estaba incomunicado. Le vuelvo a decir que un bulo alimentado por el propio presidente del gobierno en sede parlamentaria. La Generalitat dice esto, estamos no ante las infinitas mentiras de Mazón, sino ante sus 8 grandes mentiras. El hombre que dice ¿cuándo he mentido yo? Lleva contadas, esta es su última 8 bulos. ¿Cuándo he mentido? El relato de Mazón sobre qué hizo la tarde de la Dana ha cambiado al menos 8 veces en un año. ¿Cambió de versión? Jamás. ¿Cuándo he mentido? Primer cambio de versión. La Generalitat primero habló de comida privada. Días después, el jefe del Consell finalmente admite que fue un almuerzo de trabajo, aunque en la agenda oficial no constaba ningún acto. Segundo cambio de versión. El equipo de Mazón filtró a la prensa que comió con el presidente de la patronal valenciana, Salvador Navarro, hasta que el propio empresario lo negó. Finalmente, Presidencia admitió que fue con Maribel Vilaplana, en el Ventorro. ¿Cuándo he mentido? Y cuando le piden los tickets de la comida, es entonces cuando llega otra versión. Tercer cambio de versión. Mazón alega que acudió a esa cita como líder del PP valenciano y no como presidente de la Generalitat. ¿Cambió de versión? Jamás. Cuarto cambio de versión. Vilaplana primero dijo que salieron del Ventorro a las 17:45, pero luego rectificó en su carta a la prensa. Fue entre las 6:30 y las 7 menos cuarto de la tarde, y la Generalitat nunca corrigió la versión inicial. Quinto cambio de versión. Mazón aseguró haber ido directo al Palau, pero en realidad acompañó a Vilaplana al parking de Glorieta Paz antes de volver a su despacho. ¿Pero quién cambió la versión? Sexto cambio de versión. El gobierno aseguró que Mazón llegó al Palau a las 6. No fue fácil el viaje. Pero ahora sabemos que llegó al Palau cerca de las 8, casi 2 horas después de la versión oficial. ¿Cuándo he mentido? Séptimo cambio de versión. Mazón asegura que fue directo del Ventorro al Palau, pero según varios testigos, llegó cambiado de ropa. ¿Cuándo he mentido? Octavo cambio de versión. La Generalitat dijo que Mazón llegó al Cecopi pasadas las 7 de la tarde. Luego, Mazón habla de media tarde, hasta que... Evidentemente, las 20:28 son después de las 7:30, es un hecho fáctico, ¿no? ¿Pero quién cambia la versión? Estos son los 8 cambios de versión de Mazón, casi 365 días después de la tragedia. Y hoy conocemos que esa petición de alerta 6:35 llegó 1 hora y media antes de que a las 8:11 finalmente se mandara.
El gobierno central pidió 1 hora y media antes enviar una alerta que la Generalitat dilató. Para cuando se enviaba, había ya 155 muertos. Alejandra, Javi. Es que yo ya no sé qué más decir, de verdad, es que este señor es un criminal que tiene que estar en la cárcel y yo ya, de verdad, mi única preocupación es cómo hacer que la derecha, el Partido Popular, no vuelva a gobernar ni una sola institución pública, porque ha demostrado que en todas en las que gobierna su gestión es homicida, necropolítica pura y dura, y lo único que hace cuando llega es hacer negocio a costa de la vida de la gente. Es al revés, es cuando ha dicho la verdad. Carmencho, Javi. A mí me parece que el hecho de que vaya al funeral es tener un cuajo fuera de lo común. Y dice que lo hace por respeto a las víctimas y yo creo que es más ofensa que respeto. 1 hora y media antes. No, yo creo que es un tema el que hemos conocido ahora mismo que no es tampoco despreciable, es decir, porque desmonta toda la estrategia también de echarle la culpa al gobierno central y a sus organismos, cuando se reconoce que 1 hora y media antes ya tenían, digamos, instrucciones o tenían conocimiento para poder haber decretado la alerta. Lo que significa es que todo el montaje posterior sobre responsabilidades ajenas se cae. Y con respecto al propio masón, aparte de la desfachatez que tengan en estar en el acto, no presidir, afortunadamente ahí solamente hay una opción: o entra como presidente y sale como es presidente, o no va. Esas son las únicas 2 opciones. Y una cosa que me sigue preocupando desde el primer momento: el silencio cómplice de Feijóo. Yo no consentiría que un representante de mi partido, tan acosado como está, asistiera. Yo le diría, por lo menos, quítate de en medio, vamos a buscarte una salida digna, si es que se puede tener dignidad en estos casos, pero evidentemente de lo que resulta palmario es que hasta el mismo momento y hasta el último momento Feijóo está apoyando a Masón. Hoy la novedad jurídica es importante, la novedad judicial es trascendente. Se pidió la alerta a las 18:35 y no se envió hasta las 20:11. Digo que es importante porque refleja que o se esperó a Mazón o se actuó con todavía mayor negligencia. A las 8:10 se llama a Mazón, a las 8:11 se produce esa alerta a la ciudadanía. 155 personas mueren en esa hora y media de espera. Raquel Ejerique, eldiario.es, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Esto es Javier. apertura a esta hora de todos los medios, estáis vosotros abriendo con ello también, y esto, digo, tiene trascendencia política, pero esto tiene ya trascendencia penal también para Mazón. Tiene una trascendencia muy importante y Mazón, desde luego, está ya en el punto de mira, lo puso en el punto de mira la audiencia provincial con un auto unánime de 6 magistrados que le dijeron a la jueza: investigue usted sin miedo, siga adelante, investigue también qué hizo o no hizo Mazón, y en el auto dicen por acción o por omisión. La jueza se ha puesto las pilas con esto, desde luego, ha pedido ya un registro de llamadas, y lo que hemos conocido hoy en esa declaración de una técnico, una responsable del 112, que es un organismo autonómico, es muy relevante, porque Inmaculada Piles, que por cierto es una persona que sí lo hizo bien, ¿no? Vemos que hay muchos políticos que lo hicieron mal ese día. Bueno, Inmaculada Piles es una técnico responsable y sí lo hizo bien. Fue la persona que decretó las alertas, fue la persona que decretó las alertas hidrológicas también, y la que solicitó que los bomberos fueran a medir el barranco del Pollo. Bueno, pues esta persona hoy ha declarado ante la jueza, es la persona de mayor rango que ha declarado a fecha de hoy, y le ha dicho clarísimamente que a las 6:35 una responsable de la delegación de gobierno, experta en seguridad, le avisó y le dijo: Inmaculada, por favor, es muy importante que les hagas llegar que tienen que mandar un S-Alert. Es fundamental. Eran conscientes de que en el CECOPI no se estaba tomando ninguna decisión, que aquello era un caos, que no se estaba haciendo nada por proteger a los valencianos, y estas 2 cargos intermedias se pusieron en contacto de manera un poco informal para intentar que el resultado no fuera resultado de muerte, algo que finalmente y desgraciadamente fue. Bueno, pues aunque esta técnico lo transmitió a su director de emergencias, le dijo: oye, me dicen en delegación de gobierno que es muy grave, que pidamos, que podemos pedir el S-Alert. De alguna manera le dijeron: bueno, ya estamos en ello, estamos perfectamente conscientes de la situación y punto, ¿no? Y ahí acabó la conversación, pese a que les había dicho claramente: oye, esto es importante que se haga. Bueno, pues lo hicieron, lo que pasa es que lo hicieron tan tarde que ya habían muerto todo el mundo. Esto da un giro
giro, insisto, importante, porque hasta ahora lo que la Generalitat había sostenido es que no tenía información, es que nadie les dijo nada, es que no sabían lo que estaba pasando. Cuando hemos visto las propias grabaciones, pero hoy lo que conocemos es que además hay una petición de que lancen la alerta. Para cuando se lanza la alerta hay 155 personas muertas ya. Y es tan tarde que la cifra escala finalmente hasta 229. Hoy esta es la cuestión capital, judicial. Hay una cuestión política más, Ejerique. Acaba de hablar Mazón para confirmar, lo acaba de hacer también Susana Camarero, la vicepresidenta, la portavoz de la Generalitat, para decir va a acudir a este funeral, al que las víctimas le piden que no vaya. Acaban de decir esto, escucha. El presidente Mazón va a ir con todo el respeto y con todo el afecto a las víctimas, y el protocolo, desconozco si va a haber saludos o no va a haber saludos por parte de ningún miembro o ninguna persona que allí esté. Que todos tengamos claro que mañana es un día de respeto absoluto, que es un día para las víctimas y por las víctimas, que es un día complicado, complicadísimo. Estaremos allí con el máximo respeto y la máxima empatía. Ejerique, Mazón acude, confirma y dice por respeto a las víctimas. Bueno, esto ha sido así, se ha confirmado in extremis. Date cuenta que faltan prácticamente 24 horas para el funeral. Hasta ahora todo era silencio, todo era evitar esa palabra, todo era evitar la confirmación, porque creo que Mazón, si es un poco inteligente, después de todo lo que hemos visto ya hay dudas sobre todo, ¿no? Pero si tiene un poco de inteligencia, se habrá dado cuenta que las víctimas han salido públicamente y han dicho en muchas ocasiones no lo queremos allí porque es tener en el funeral de los asesinados al asesino. Este es el sentimiento que tienen las víctimas. El sentimiento de la ciudadanía valenciana, como la española, es de estar atónitos, ¿no? Yo no sé, Javier, si recuerdas, yo no recuerdo unas actuaciones de esta catadura baja o catadura moral, de esta indignidad. Mentiras hasta hace 24 horas estaban cambiando las versiones con esto de que la acompañó al parking. Quiero decir, aparte de lo que no se hizo en gestión, las mentiras en nuestra cara. Es que ya da un poco la impresión de que todo da igual, ¿no? Que ya se ha perdido totalmente el respeto, no solo por las víctimas, sino por la ciudadanía. Hasta el último momento había ciertas dudas sobre si se presentaría al funeral donde ya le han dicho que no es bienvenido a las personas que son las protagonistas, o si lo haría. Bueno, pues Susana Camarero finalmente ha confirmado que se va a presentar pese a la oposición de las propias víctimas y de una sociedad valenciana que te digo que el ambiente aquí es que ya esto va a reventar. O sea, no se aguanta más este nivel de indignidad. No nos representa, no nos puede representar nadie, a ninguna persona que hace 12 horas volvió a cambiar la versión y de la que todavía no sabemos dónde estaba mientras se ahogaban 229 personas. Y se ha visto muy claro este fin de semana con esa 12ª manifestación. Raquel Ejerique, cuídate, gracias y un abrazo. Gracias a vosotros. Esta es la última hora, esto es lo que viene a 24 horas, insisto, de un funeral de Estado que a esta hora se calienta con la presencia de Carlos Mazón. Día de aniversarios, día también de despliegue, vamos a estar aquí sobre el terreno, los telediarios también. Pepa Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Para volver allí un año después. Para volver allí un año después. Yo ya he estado estos días en la zona cero para tener bien presente en el especial que hacemos mañana cómo está todo un año después. Me acordaba, escuchándote la novedad judicial de la jornada, de una de las supervivientes con la que estaremos mañana, una mujer que en ese margen de tiempo, entre las 18:35 y las 8:10 de la tarde en que se da la alerta, desde que la pide el Gobierno Central a las 6:30 de la tarde y finalmente se lanza la alerta a las 8:10, en ese margen de tiempo, esta invitada que tendremos mañana se estuvo literalmente jugando la vida con el agua arrollando su vivienda y agarrada a un cable encima de un aparato de aire acondicionado. Me acordaba de todas las personas que han perdido a un ser querido, un familiar, un amigo, un vecino en ese margen de tiempo y durante toda esa jornada. Porque el especial, Javier, cómo no, tiene el foco puesto en las víctimas, en el dolor que representa el primer aniversario, recordar lo que ocurrió, cómo su vida cambió en aquella jornada. Y la segunda pata es la política, inevitable. Llegamos al primer aniversario sin saber qué hizo la primera autoridad del Estado en la Comunidad Valenciana, el presidente Mazón,
en aquella jornada mientras Valencia se ahogaba y sus vecinos morían o sufrían, y con estas novedades que estamos contando hoy, con ese retraso en la alerta que resultó probablemente, esto es lo que investiga la jueza, mortal para muchas personas. Y la tercera pata del especial es mirar hacia el futuro, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de esta tragedia? Yo me acordaba estos días del camping de Biescas, seguro que tú te acuerdas. Entonces dijimos, nunca más una instalación en un cauce del agua, nunca más construir en zonas inundables. Fue en el año 96. Estamos en 2025. ¿Será esta la tragedia que nos haga pensar dónde construir y cómo hacer nuestras ciudades y nuestros pueblos? Pepa, todo esto con, dices, unas víctimas que no quieren a Amazon en ese funeral. La mayoría de ellos están diciendo no, pero él va a estar. Mañana esta imagen también para la polémica. Estaremos retransmitiendo Televisión Española ese funeral en directo y por lo tanto llegamos al funeral con esta tensión acumulada durante un año y multiplicada en los últimos días con las novedades judiciales y con esa posición del presidente Mazón de no aclarar qué hizo y por lo tanto no siendo bienvenido por un número muy elevado de las víctimas que estarán en ese funeral. Sí, lo viviremos en directo, Javier, viviremos en directo cómo se desarrolla el funeral y hablaremos con todos los que podamos, con las víctimas y ojalá que podamos hablar con... Esa clave, la de Carlos Mazón y este comentario. Vamos al Consejo del Gobierno. Y seguimos con el máximo respeto a todas las víctimas. Muchísimas gracias a todos. Vamos a concentrarnos en las víctimas. Este es el argumento de Mazón para acompañar mañana a los Reyes al funeral. Ha hablado Feijóo. El señor Mazón tendrá que explicar todas y cada una de las preguntas que le hagan en las Cortes Valencianas y en el Senado. Esta semana es la semana de las víctimas y de sus familiares. Utilizar el dolor de la gente para hacer política se la dejo al presidente del gobierno. Yo no soy así. Pablo Collantes, y a esta hora los dos, Mazón y el Partido Popular, desafían a las víctimas. Básicamente, Mazón estará en el funeral. Bien. Bueno, habrá declaración institucional, son muchos muertos en Valencia, pero el señor Mazón ha perdido toda la credibilidad, es decir, con la multitud de versiones que ha dado. Yo, de lo que no sé, de verdad, y es lo que más me inquieta, es qué es lo que oculta Mazón. ¿Qué es lo que oculta? Es decir, ahora mismo de todo se puede saber dónde estamos, qué es lo que hacemos, con quién llamamos, con quién hablamos por teléfono. De Mazón hay unas horas perdidas en las que no se sabe nada. Y luego sabemos que cambia el itinerario, que hace cosas que no había dicho que había hecho. En fin, yo creo que en política lo peor es la ocultación. Se está produciendo esto demasiado, ¿no? Con los cribados, con otras cosas, ¿no? Pero la ocultación es un arma muy peligrosa porque al final se sabe toda la verdad y se sabrá toda la verdad. Yo me encantaría saber por qué hace esa apuesta tan grande el señor Feijóo por Mazón, es decir, protegiéndole a tal punto. Y más cuando supimos al principio, a los 2 días de la tragedia, cuando llegó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a Valencia, recuerdo una escena en la que Mazón le daba las gracias por la aportación del Estado en sacar las víctimas, en trabajar en la Dana, y después qué pasó para que todo fuera al revés. Es decir, ¿Tú qué crees, Pedro? Porque hemos visto, que la verdad que a todos... a Mazón mentir incluso no a Feijóo. Feijóo dijo, me ha informado en todo momento. Hemos visto que esas llamadas no se produjeron. Hay otra mentira aquí. Bueno, no sabemos si no se produjeron o se produjeron a través de otro teléfono. No sabemos nada. El asunto es la ocultación, pero al final todo se puede saber. Yo tengo una cierta esperanza en la declaración de la señora Vilaplana, ¿no? A ver qué cuenta de lo que pasó aquel día, ¿no? Yo creo que quizá ella con un poco de dignidad pueda sacar algo de luz a todo esto, ¿no? En cualquier caso, mira, ahora mismo tú eres valenciano, tienes alguna relación con Valencia, yo la sigo teniendo también, y la verdad es que veo que la gente está cada vez más desconfiada con respecto a Mazón. Que hay una encuesta de GAT3 que indica que el 75% de la gente de Valencia quiere la dimisión de Mazón, que Mazón se empeña en estar mañana en el funeral, que esto está provocando pues una tensión absurda,
que no debía existir, porque efectivamente debíamos estar todos pendientes de la reconstrucción y de que no se construyera más en zonas de ramblas en Valencia, que creo que es muy importante. Bueno, ahora es el momento de honrar a las víctimas, de acordarnos de ellas, pero sobre todo, es decir, que nadie utilice, que no se hable de las víctimas, solamente para ocultar otra serie de cosas que pasaron y que no sabemos qué es lo que ocurrió.